Muy bien, tengan todos muy buenas tardes hasta ahora. Bienvenidos a los secretos del cielo, ¿cierto? Estamos en, en lo- en esta aula virtual, compartiendo una vez más lo que es la parashat de la semana. Vamos a compartir esta semana la parashat que corresponde a esta semana, la cual es parashat Toldot, que se traduce como generaciones, también descendientes, y el Zohar también le llama crónica, al igual como hay un libro que se llama Las Crónicas. Esto también, cuando se habla de descendientes, es alusivo a eso. Y es algo raro, cabe mencionar en esta porción que hable de los descendientes de Isaac, siendo que siempre cuando se habla de descendientes es cuando una persona va a morir. O sea, muere y a continuación se nombran los descendientes. Por ejemplo, estas son las generaciones de Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac y así sucesivamente, o Ismael, o cuando Noé, estas son las generaciones de Noah, y empieza a nombrar su descendencia, pero porque aquí el personaje acaba de fallecer. Pero aquí en particular le da un énfasis al hablar de las generaciones y aún no, no engendra a sus hijos. Aún no tiene como sabemos más adelante, esta misma parasha, que tiene a Esab, o Esaú, como le llaman las Biblias tradicionales, y Jacob, o Jacob. ¿Sí? Entonces, el, el, el relato de la Torá, ¿cierto? Eh, Vamos a ver un poco de lo que dice eh, en esta sección, que es en el capítulo 25, ¿cierto? De Bereshit, ¿no? Génesis, desde el versículo 19 en adelante. eh, Aquí lo había dejado anotado. Bereshit, Génesis 25, 19 hasta el capítulo 28 al versículo 9. Eso es lo que comprende lo que es la porción. Entonces, vamos a leer un poco de lo que dice para Toldot, ¿cierto? Y dice en el versículo 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Y vemos que aquí ya hay una redundancia, ¿cierto? Y sabemos que la Torá nunca gasta espacio, tinta, letra, ¿cierto? Que no sea en vano. Y todo esto guarda un secreto, una enseñanza de que por qué dice descendiente de Isaac, hijo de Abraham. Ahí ya se sabe que Isaac es hijo de Abraham, pero vuelve a repetir, Abraham fue padre de Isaac. Ya los había quedado claro y la Torá vuelve a mencionar que él es el padre y Isaac es el hijo. Dice que a la edad de 40 años Isaac se casó con Rivka, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Y aquí hay otra redundancia más, se llama hija de Betuel el arameo, y hermana de Labán también arameo, o sea, obviamente eran arameos, y también tiene su significado en cuanto es la palabra Aram, ¿cierto? Que significa blanco, pero estos hombres no tenían nada de blanco, o sea, estos eran hombres que practicaban la brujería, la hechicería, eran idólatras, y hay una enseñanza de por qué Rivka salió de entre medio de ellos y por qué también era estéril, ¿cierto? Isaac suplicó a Hashem, o a Dios, la traducción, frente a su esposa porque era estéril. Hashem accedió a su ruego, de modo que su esposa Rivka concibió, ¿cierto? Entonces, ahí vamos al 22 dice, los hijos pugnaban, o quiere decir luchaban, para que el que no entiende lo que es pugnar,
dentro de ella, y ella se preguntó, siendo así, ¿por qué me toca esto a mí? Y fue a inquirir a Hashem. Siempre como que se repite la historia, y esto no es casualidad, que Sara también era estéril, Rebeca o Rivka en hebreo también estéril, y luego más adelante Rachel, Raquel también era estéril, y todo escondiendo el secreto de por qué era así y cuál era la corrección que tenían que hacer para poder concebir. Era importante que cada una de estas mujeres pudiese concebir para que se cumpliese la promesa que le hizo Dios a Abraham, Avinu, ¿cierto? El padre, el cual fue tomado de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Para, para que desde ahí naciese la generación del pueblo de Israel, de la nación, ¿cierto? La que Dios prometió que iba a bendecir, que la iba a hacer grande, que mirara las estrellas, le dijo a Abraham, y cuéntalas si que puedes, así como las estrellas será tu generación. Los que te bendigan serán bendecidos, y los que te maldigan serán maldecidos. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ojo que dice familia, no dice naciones, que hay naciones que van en contra y ellas no serán bendecidas, como lo es hoy en día, como vemos que lo que está pasando. Pero dice también la palabra que un día Isaac e Ismael se volverán a unir, ¿cierto? En estos tiempos, y desde aquellos tiempos vemos que hay una desunión, aunque algo que los une es el que están enterrados en la cueva de Macpela, todos ellos, Ismael, los patriarcas, las matriarcas. Entonces hay algo en común que los une, y esa es la entrada a esa dimensión del Gan Eden, del jardín del Edén. Entonces, estos hijos dice que pugnaban o luchaban dentro de ella, y ella preguntó, siendo así, ¿por qué me toca esto a mí? Diciendo, mejor morirme, ¿cierto? En una parte en la traducción dice mejor morir, y fue a inquirir a Hashem. También más adelante podemos ver que Raquel también, cuando no podía tener hijos, le decía a Jacob, hazme conceder un hijo, como que si él fuera el que da esa facultad, y, y dijo, si no me muero. Jacob le contesta, eh, ¿y por qué no las hablas con Dios? Lo mismo igual podíamos preguntarnos nosotros. A veces vamos y decimos, ¿por qué no oras por mí? Siendo que para todo esto nosotros tenemos que hacer un mérito también. O sea, no quiere decir que nadie vaya a orar por alguien. Sí se hace, pero principalmente el ruego. Por eso que esta mujer también, ella le fue a inquirir a Hashem, fue delante de Hashem. Y más adelante vamos a ver que estos personajes, los dos, fueron y oraron juntos ante Hashem. Dice literalmente la palabra, la traducción, que oraron frente a frente, el uno por el otro, porque en esta vida, cuando para obtener esto espiritual, esto que tú deseas, porque Isaac representa el deseo, ¿cierto? El deseo ferviente, tiene que ser alguien que primeramente tiene que recordar lo que era Abraham, la bondad, el Gesed. Entonces, para que pueda fructificar eso, que el rigor con la bondad, eh, tiene que haber este trabajo, tiene que haber esta súplica. Y dice la Torah que todo lo que hacía en esos 20 años, cabe recalcar que hay algo muy inusual, que Rivka, o sea, Rebeca, cuando se casó con Isaac, tenía 3 años. Hoy en día podría decir como 3 años, bebé. Pero ese número 3 también tiene su significado, porque dice que el día de la atadura de Isaac, ¿cierto? Que fue el día que también murió Sara, y que también se insufló en el día que nació Rivka, tenía Isaac 37 años. Y dice aquí la Torá, muy explícitamente, que
a los 40 años se casó. O sea, 37 a 40, 3. Entonces, podemos ver aquí, igual que más adelante, ellos tienen un hijo, dice que Isaac tenía 60 años, o sea, de los 40 a los 60, pasaron 20 años intentando tener un hijo. O sea, no creo que de los 3, sino que yo creo que a lo mejor de un poco más mayor, Rivka, se le permitió su noche nupcial, por decir algo, su tálamo, como lo llama la Biblia, de poder tener su noche de bodas con este joven de 40 años. Y entonces intentaron todos esos años, pero no se le había dado de, de poder concebir. Pero dice la Torah que el trabajo, y el Midrash también lo relata muy bien, con harto detalle, que lo único que hacía Isaac en su trabajo era cavar pozos. O sea, cavar y cavar pozos. Se dice el Zohar que los pozos equivalen a emanaciones, ¿cierto? El agua siempre es equivalente a emanaciones, a conocimientos, y se dice que cada pozo es una potencial yeshiva, que son casas de estudio. O sea, podríamos decir que esta plataforma, por el mérito de Isaac, también es un pozo que él destapó, porque dice que vieron pozos que Abraham hizo, ¿cierto?, antes de que viviera Isaac, pero que los filisteos los fueron tapando. E Isaac, en el tiempo de él, los destapó. Y cada trabajo que él hacía era con el mérito de poder encontrar la fuente de la fertilidad para que su esposa haga mikve, ¿cierto? Para que ella pueda sumergirse y pueda obtener esta fertilidad para poder concebir hijos. Y esta fuente era la fuente muy famosa llamada, que la veremos en el libro de Shemot más adelante, o en unas parachas más adelante, la fuente de Miriam, ¿cierto? Que cuando vertía agua de la roca en el pleno desierto, era porque esa fosa, esa fuente milagrosa, que hoy en día se dice que está en el mar de Galilea, ¿cierto? Y muchos la han querido encontrar, pero nadie la puede encontrar si antes no acude al mérito, el mérito que tiene que hacer, porque para todas estas cosas, a veces nosotros pedimos milagros, cosas para Dios, pero nosotros no hacemos nada. Y si en nosotros siempre tiene que haber el mérito, un mérito para poder obtener ese milagro que nosotros esperamos de Hashem. Entonces, ese era el asunto en cuanto a porque no podía tener hijos, rica, ¿cierto? Pero la idea era que se uniera el mérito de Abraham e Isaac como bondad y rigor, como amor y justicia, ¿cierto? Para que pueda salir de entre ellos Jacob, el cual es el Tiferet, que es el hombre corregido, el equilibrio que tiene que haber en la columna del árbol de la vida, que lo cual también somos nosotros. Sé que el árbol de la vida tiene 3 columnas, en derecha, izquierda y central, ¿cierto? Y en todas están las manifestaciones, emanaciones, que también somos nosotros, que somos diseñados a semejanza del árbol de la vida, ¿cierto? Por eso en el Génesis, en el Bereshit dice, somos a imagen, semejanza de Elohim, ¿cierto? Del Dios de justicia, como se le llama. Entonces, en cada uno de nosotros también somos un microcosmos, un microuniverso, que también tenemos que corregir y que tenemos que emanar para que también los demás también puedan alimentarse de nuestro árbol, de este árbol que proviene de Atzilut, ¿cierto? De la emanación de arriba de esta triada que es maravillosa. Entonces, podemos ver que cuando Rivka fue a Hashem, Hashem le contestó, ¿cierto?
Dios contesta, dice, 2 pueblos hay en tu vientre y 2 reinos serán separados de tu seno. Un reino prevalecerá sobre el otro reino y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días para dar a luz, ¿cierto? Que normalmente espera una mujer encinta, resulta que había mellizos en su vientre. De ahí empieza esta telenovela. Esta Parashat es como una telenovela. Hay dramas, hay traiciones, engaños, desencuentros. Todo de aquí en adelante se transforma en algo como digno de hacer una película. Entonces, aquí Isaac, ¿cierto? Vamos a dejar de compartir esto ya que leímos, ¿cierto? Vamos ahora a ver el, lo que tenemos para Chapter 2, ¿cierto? Versículo 19. Vamos a ir viendo paso a paso. Se me va el... Téngame paciencia un poquito. Difícil poder manejar esto. Uno como que quedó un poco medio atrasado con la tecnología. Pero ahí vamos. Bien. Entonces, vamos a ir viendo lo que es los comentarios del Rebbe Nachman de Brest, lo cierto, lo cual que es lo que estamos presentando en esta parashat, ¿cierto? Llamada Toldot, que son generaciones o descendientes. Hay distintos términos que al final significa lo mismo, ¿cierto? O sea, dependiendo cómo uno lo vea. Entonces, Isaac era hijo de Abraham, ¿cierto? Eso lo redunda la Torá y con una razón. Dice que Isaac representa el temor a Dios, ¿cierto? Isaac, el lado de columna izquierda. También podemos ver, vamos a ver más adelante por qué cuando nacen estos mellizos, Isaac está más inclinado a amar a Esaú, o Esaú, ¿cierto? Más que a Jacob. Eso no quiere decir que lo odiara, sino que era más asociado por ser columna izquierda, ¿cierto? Por pertenecer al lado de la columna izquierda, que es como más negativa, por decir así, aunque si se sabe usar, si se sabe eh, aplicar, es importante que exista esta columna para hallar el equilibrio y no ser solamente como él lo era Abraham, pura gesed, pura bondad, cosa que Abraham pudimos ver en su parashá que habla de él. Podía incluso esos días con calor ir a ponerse en el medio del desierto para atender a personas, a viajeros. Pero en esta vida no hay que ser solamente puro amor, hay que también equilibrar, a veces también hay que saber decir que no, con amor obviamente, por eso está el equilibrio, porque si no caemos en eso de que tampoco miramos por nuestras vidas, sino que a veces nos enfocamos mucho en los demás y dejamos de lado a veces cosas más importantes que debemos reparar en nosotros mismos. Y por eso es que la importancia de que estos patriarcas hayan venido a hacer esta corrección. ¿Por qué? Porque el que tenía que venir a hacer esto principalmente era Adán, ¿cierto? Adán como la vasija primordial que se nombra en la Torá, ¿cierto? Eh, él tenía que haber hecho, pero por esa desconexión de querer tener demasiado de lo que se le estaba dando, explotó, ¿cierto? Esa vasija y se desparramó. Y entonces hubo esa desconexión que hoy se le traduce como pecado, ¿cierto? El pecado se le llama, incluso se le pone nombre, pecado original, que se le llaman, que es una mala traducción, sino que es la desconexión. Pero el mismo Bereshit, el Midrash, que habla que 10 cosas fueron creadas antes de la creación
de la bajada del hombre acá a esta tierra. Una de ellas fue la Torá y otras también la Teshuvá, que se traduce como el arrepentimiento, para que el hombre, en vez de pagar de una forma que sea con rigor, con demasiado eh, castigo, como le llaman, porque Dios no castiga, sino que Dios es un sistema inteligente que, que interviene en las causas y en los efectos. Ese es lo que verdaderamente es Dios. A las religiones le han puesto nombre, le han puesto cuerpo, le han puesto... Sí, hubo que a veces ponerle cuerpo de una forma pedagógica para poder decir que Dios es con su mano derecha hace esto, con su mano izquierda hace esto, que sus barbas son los preceptos los de la misericordia y así. Entonces por eso se hace un Dios viejito, con corona, que es Keter, ¿cierto? Con unas barbas largas que llegan hasta cierta parte, ¿cierto? Al pecho, ¿cierto? Y muchas cosas que son identificatorias para relacionarlo con algo más profundo, con algo más elevado. Entonces, en pocos rasgos, eso es lo que significa Dios, principalmente, y no como nosotros pensamos que Dios en tres personas y que Dios es esto y eso. No, Dios es algo intangible, algo que solamente tú lo puedes percibir elevando tu conciencia. Eso es lo que es Dios. No, nunca no le ponga nombre, ni siquiera se lo imagine que ella está entrando en idolatría. Dios no cabe en nuestras mentes finitas. Tendríamos que llegar a un nivel muy elevado para poder comprenderlo, ni siquiera casi en su totalidad, pero muy elevado, sí. Entonces, Isaac representa el temor a Dios. Abraham fue el primero en buscar a Dios, ¿cierto? Él fue el que buscaba a Dios saliendo de su tierra, de su parentela. Dice que él es padre de todos los prosélitos, o sea, de los que no nacieron en la tierra de Israel, pero sí llegaron a Tierra Santa y pudieron seguir estas enseñanzas, así como nosotros nunca hemos ido a Israel, quizás en esta vida, pero hay algo que nos apega a él y lo vamos a ver más adelante, que es algo maravilloso. ¿Abraham no recibió la Torá? Ojo, ¿quién fue el que recibió la Torá? Fue Moisés, porque también se estaba esperando ese tipo de nivel de alma para poder recibir la Torá. Aunque Dios, como creó la Torá antes de la bajada del hombre a la tierra, le dio rasgos de la Torá, indicaciones de Torá a los patriarcas. Por eso los patriarcas también seguían leyes. También vemos leyes de la primogenitura que hay más adelante que se da en la Torá, pero también aquí rigen y así leyes del levirato y así muchas leyes que no se las dieron por escrito, pero sí oralmente. Entonces, Abraham tenía un ardiente deseo de servir a Dios y su deseo, su anhelo y su amor generaron la revelación de Dios y la capacidad de temerlo y de reverenciarlo. Perdón. Así Isaac es hijo de Abraham. Entonces era necesario que de primero, de ese rigor, ese rigor, ese lado izquierdo tenía que nacer de, de Gesed, ¿cierto? De Abraham, de la bondad. Si, imagínense si hubiese nacido primero el rigor, hubiese sido todo dominado por esa negatividad. Pero primero Dios permitió que Abraham bajara a la tierra y luego así Isaac. Por eso el orden. Por eso siempre cuando un profeta, cuando Dios le hablaba a un profeta en la Tanaj, en el libro que hablan sobre los profetas, dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No lo dijo de Jacob, de Isaac, de Abraham, no, en ese orden, ese es el orden correcto. Entonces Abraham engendró a Isaac. La bondad engendró el deseo. El versículo nos enseña que Abraham engendró a Isaac porque la gente se negaba a aceptar que Sara hubiese concebido a Abraham. ¿Cierto? Un comentario que hace Rashi, que había gente, siempre hay gente malintencionada en todos los tiempos, y hoy no es la excepción, y en esos tiempos tampoco. Entonces se decía que como que Abraham no había concebido a Isaac, que
y que era incapaz de tener hijos, que cuando nació Isaac los filisteos dice que rechazaron la noción de que un gran sadí, como Abraham, que era un gran justo, sadí que es justo, pudiese haberse ocupado de un acto mundano como una relación marital. O sea, ellos pensaban que un justo no podía tener descendencia, que era algo como ellos ven siempre a alguien elevado como un ídolo, como un alguien que no debía de concebir, siempre hoy en día igual. Por eso hoy en día ven que en algunas religiones las personas que son altas en elevación se abstienen de casarse, de tener hijos, de tener descendencia, se van a un claustro, se van a encerrar a la montaña a meditar, ojalá no contacto con... Pero no se trata de eso, es decir, aprendemos nosotros de la espiritualidad que la persona que logra tener una intimidad con una mujer de la forma que Dios permite, logra mayor elevación. ¿Por qué? Porque está haciendo una reparación de unir lo físico con lo espiritual. Y esa es la forma. Por eso que la importancia de aquí, de esta unión de Isaac con Rebeca, ¿cierto? De Rebeca viniendo de una familia de idólatras, de oscuridad, y Isaac siendo una persona de columna izquierda, entonces entre ellos no podían concebir. Era necesario que se diese recordar que él provenía de Abraham, que él provenía de esa emanación de bondad. Sin eso no se puede concebir. Y si alguien lo va a concebir, va a ser algo solamente en nivel animal, en nivel egoísta. Por eso que cuando dice que la Torá que ellos se unieron para orar el uno al frente de otro, quiere decir que el hombre estaba orando por la mujer y la mujer por el hombre. Por eso las personas que están en matrimonio, que están con su cónyuge, cuando vayan a su intimidad, nunca piensen en su deseo de egoísta de autosatisfacerse, sino que siempre estén pensando en el otro, en la persona que tiene enfrente. Primeramente, satisfacer a la otra persona y así viceversa, y ambos ganarán, ambos tendrán una ganancia de poder elevar esa espiritualidad, porque esa intimidad también es espiritual. Cuando uno ya la transforma en algo de deseo egoísta, se convierte en animal, así los animales no piensan en elevar nada, los animales lo hacen por instinto, por su deseo que tienen animal. Nosotros fuimos puestos por encima de los animales. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, hizo el plano mineral, primero que lo que es la tierra, luego el vegetal, luego lo animal y luego lo humano, para que cada una de las cosas englobe al otro. Cierto que las plantas se alimentan de la tierra y los animales se alimentan de las plantas y el ser humano se alimenta de todo lo demás, lo engloba y está por encima de todo, hasta de los astros. Por eso que nosotros debemos dominar eso, dominar hasta los astros, hasta las emanaciones, radiaciones que son negativas muchas veces. Por eso es que Dios también creó estas conexiones que la traducción le llama las fiestas, ¿cierto? Para que nosotros podamos de alguna forma captar esa energía que viene hacia nosotros y poderla transformar en buena, porque esa energía es una energía pura que no es ni buena ni mala, pero si no se capta de la forma que debe captarse, es dañina, es perjudicial. Por eso la gente muchas veces dice, ¿por qué me pasa esto si yo soy así? Porque ellos no saben cómo captar eso. Pero aquí la Torá, el manual que fue dado antes, que fue creado antes de la fundación, está todo. Por eso tenía que suceder así. Por eso que Isaac tuvo que casarse con una niña de 3 años, porque la Torá lo había dicho así. Cuando Dios creó, tomó el manual, que era la Torá, y empezó a crear conforme a la Torá. La Torá es eterna. La Torá es eterna y permanecerá para siempre. Y fue dada a nosotros, qué privilegio. Fue dada al pueblo de Israel, pero hoy está con nosotros también. Pero nosotros debemos desentramar todos estos misterios, todos estos secretos que están ahí escondidos, no solamente entenderlo literal, porque no llegaremos a la plenitud
de lo que requiere la Torá para nuestras vidas. La Torá, como lo dije en varias para allá atrás, la Torá fue hecha para nosotros. Y nosotros tenemos que llegar a ser una Torá andante, una Torá viviente. Nosotros ser la Torá, para que cuando hablemos de Torá nos transformemos y transformemos a los demás. El estudio de la Torá es lo primordial, el Zohar lo dice. La Torá fue creada para que nosotros la estudiemos. A eso vinimos a este mundo, a estudiar Torá. Usted dice, no, pero yo tengo otras metas, tengo otras cosas, sí, he acompañado de eso, pero todo en la Torá implica, toda la vida implica la Torá. Entonces, la Torá testifica que fue en verdad Abraham quien anuló totalmente sus deseos materiales y fue capaz de tener hijos. Claro, sí, a Abraham igual le costó tener hijos, aunque también tuvo hijos antes de Sara con una esclava, ¿cierto? Agar, pero cuando él hizo ese trabajo también, pudo tener a Isaac. Y así Isaac también tuvo que hacer lo mismo para poder que salga Jacob. Estaba pensado en Jacob, pero aquí vemos la sorpresa que Dios les tenía, que también venía de Esab, los mellizos, ¿cierto? Las dos inclinaciones, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal, venían dentro de, de Raquel, perdón, de Rebeca. Siempre se me confunden esos nombres. Pero como era estéril, ¿cierto? Y se dice que los sabios han discutido esto. Siempre la emanación de Jacob es de prosperidad, de florecimiento, más adelante vamos a ver cuando en la vida de Jacob, en todas las cosas que él hacía, florecía. Eh, Él era una persona muy, que todo le salía, aunque todo iba en su contra, pero él con la paciencia que tenía, él iba floreciendo, él iba formulando situaciones que le iban a su favor. Por eso también algunos sabios dicen que Rebeca, la madre de Jacob y Esab, era estéril, no tenía órganos sexuales femeninos, óvulos, útero, no había eso en ella. Por eso no podía concebir. Pero se dice que cuando el alma de Jacob se metió dentro de ella, Jacob mismo reparó ese útero y pudo concebir. Y por eso era la lucha que había ahí, porque Esab, como era el lado malvado de la serpiente, ¿cierto? Luchaba para destruir ese útero, y, y al final lo consigue, porque después de eso Rivka no logra tener más hijos, esos son los dos únicos hijos que tiene. Entonces, pero también se dice que ¿por qué había esta lucha? Cuando pasaban en un lugar santificado, en el altar, algo espiritual, dice que el alma de Jacob saltaba, se movía con gran fuerza. Pero cuando pasaban al lado de algo idólatra, algo con idolatría, de cualquier cosa maligna, esa también hacía lo mismo. Entonces, por eso ahí el versículo cuando Dios le dijo, dos naciones ahí, en la lucha grande, y esas naciones lucharán hasta tiempos futuros, y eso lo hemos podido ver a lo largo de la historia, porque Esab, ¿cierto? Rojo, Edom, representa a Roma y ha sido enemigo del pueblo de Dios por muchas generaciones. Y el rojo le representa mucho lo que es la guerra, la sangre, las vestimentas de los romanos, ¿cierto? Las capas rojas, las crestas rojas de los cascos, ¿cierto? Todo eso es muy representativo a lo que era esa.
Entonces, aunque está escrito que Isaac, el hijo de Abraham, fue necesario afirmar que Abraham engendró a Isaac porque los cínicos de esa generación decían que Sara había concebido de Abimelech. ¿Recuerdan el, el que salió antes igual también en Abraham? Creo que era el mismo. Ella había estado junto a Abraham por muchos años y no había podido concebir por él, de él, ¿cierto? Por lo tanto, Dios hizo que estos rasgos faciales de Isaac fueran similares a los de Abraham, para que todos admitiesen que Abraham engendró a Isaac. O sea, en el comentario que hace aquí Rashi, quiere decir que Isaac era igualito a Abraham, cosa que nadie pudiese dudar que era hijo de Abraham. De hecho, dicen que Abraham, en su edad, incluso un poco antes de morir, él tenía la apariencia igual que Isaac cuando Isaac aún era joven. O sea, eran iguales, como que dicen sido gemelos. Entonces, es importante ver esta aclaración. Entonces la sefirá, la emanación, ¿cierto?, del árbol de la vida, que siempre aquí vamos a ir hablando muchas veces del árbol de la vida, así que es importante que las personas que van a ver esto sepan lo que es el árbol de la vida. Uno de estos días vamos a ver cómo es el árbol de la vida y para los que no saben, para que puedan identificarlo. Y hay una emanación, la que es Gesed, de la cual pertenece a Abraham, precede a la sefirá de Geburá, la cual es la de Isaac. Cuando los actos de bondad de la persona son puros, este es el significado, entonces sus juicios, o sea, Geburot, que puede surgir posteriormente, son santos. Ahí está lo que le explicaba principalmente. Y sirven para dirigirla hacia Dios. Pero si sus actos de bondad son impuros, entonces los juicios que siguen son también defectuosos, trayendo el sufrimiento que le aleja de Dios. Y eso es lo que era Esau, ¿cierto? Después podemos ver eso. Abraham representa, ¿cierto?, el Gesed, e Isaac y Geburá, el juicio. Uno la bondad, el otro el juicio. Una bondad santa y pura lleva a un juicio santo y puro. Hay que tener juicio en nuestra vida, sí, pero no el injusto, sino que el santo y puro. Debido a que Abraham era una fuente santa, también Isaac fue santo e incluso se sacrificó completamente en aras de Dios. Eso lo podemos ver en la atadura de Isaac, ¿cierto? Cuando la traducción dice que él, el sacrificio de Isaac, ¿cierto? Esto no podía haber sucedido si Isaac hubiera provenido de una fuente corrupta como Abimelech. Es la explicación de por qué Isaac era hijo de Abraham y no de Abimelech. ¿Vale? Era una persona diferente, otra alma. Entonces dice que Isaac oró a Dios frente a su mujer, frente, no lo hizo a escondida. Después de haber cavado tantos pozos para hallar eso, decidió orar y dice que Dios le contestó al tiro, porque dice, Dios oró a Dios frente a su mujer porque ella era estéril y Dios accedió a su ruego y Rebeca, su mujer, concibió. Isaac representa el atributo, ¿cierto?, de juicio, y la Torá, de todos los 5 libros escritos por Moisés, fue dada desde la boca de Geburá. Por lo tanto, Isaac representa a la Torá, pero el hecho de que represente a la Torá no es suficiente para quebrar el decreto de infertilidad. Tuvo que alcanzar la plegaria, importante la plegaria, y persistir en sus oraciones, junto con las oraciones de Rebeca, para mitigar este decreto. El valor, vamos a ver aquí algo que vamos a compartir para poder aclarar algo, para que no se les enrede. Estábamos en esta parasha Toldot, ahí es lo que dice la Torah, ¿cierto? Y pasamos a algunos conceptos que dice que Abraham tiene las mismas letras que Abermaj.
Y el Zohar explica que es un miembro sellado. Esto que es para dar a conocer que sí, Isaac provenía de Abraham y no de Abimelech. O sea, ¿por qué sellado? Porque era primordial que la descendencia del pueblo de Israel, ¿cierto?, tenía que ser de Abraham, y luego Isaac, y después Jacob, y de Jacob las 12 tribus. Se dice que también, con todo el mérito que hizo, con el trabajo que hizo Isaac, era factible que de él también pudiesen provenir las 12 tribus, era suficiente, pero ese trabajo le quedó a Jacob. Y después, más adelante, en próximas para allá, veremos el trabajo que tuvo que hacer Jacob, ¿cierto? Y lo conocemos y sabemos la historia de que 7 años, después 14 años y así, y muchas cosas que tuvo que hacer. El que la llevó más dura fue Jacob. Jacob, lo vamos a ver que también tuvo que pelear con el ángel de Esab, ¿cierto? Para poder obtener la bendición. Entonces, en cuanto a lo que estamos hablando, el valor numérico combinado, vamos a hablar ahora de la plegaria, combinado de los nombres Isaac, ¿cierto? Que también es el juicio, ¿cierto? El deseo arduo de cualquier cosa, de que usted, por eso para estas cosas tiene que tener ese deseo. Entonces, de Isaac y Rivka, ambos combinados, es el mismo valor número de la palabra tefilá. Recuerdan que antes Abraham instituyó la oración de la mañana Shaharit, y lo vimos, ahí está la explicación, vean el video. Y ahora tefilá, que es otra oración, que es como la oración del juicio, que está más cerca del juicio, de la noche, la tarde. El valor numérico de tefilá es 515, relacionado también con la parashá Beat Hanan, que está mucho más adelante, imploró, pues todo tiene que ver con el poder de la plegaria. Cuando una persona eh, que es sadik, una persona justa, inquiere en una plegaria con estos factores de bondad, deseo, cierto arduo deseo, Dios le cumple eso, y por eso también Rebeca pudo tener ese hijo, esos hijos que vamos a ver lo que tuvieron que hacer, pero por qué salieron dos y todo eso. Entonces, eso es lo que significa el poder de la plegaria. En esa tefilá, en esa plegaria, también usted aleja el rigor y acerca la bondad para que en lo que pida, Dios actúe. Pero primero tiene que hacer un trabajo. No cree que es pedir y cruzarse de brazos y Dios haz tu trabajo. No. Dentro de nosotros también tiene que haber un deseo de poder cambiar cosas que en nosotros están mal. Sí, hay situaciones en la vida que a veces pasamos por alto, creemos que están bien y no hacemos un trabajo para mejorar eso. Dios va a traer algo, alguna situación, para que nosotros podamos trabajarlo en ello. Eso es, ténganlo por seguro. Y a todos nos ha pasado alguna vez. Y a veces cosas que más nos duelen. Las enfermedades, a algún ser querido, a lo que sea, para que nosotros hagamos ese trabajo. En cierto modo, Él nos está ayudando a poder, no sé, de alguna forma corregir eso. Entonces, dice que estos bebés, estos fetos, desde ya luchaban, eran hombres especiales. Dentro de ella, ella dijo, ¿por qué me sucede esto? Y fue a consultar a Dios.
fue a la casa de estudio de Shem, ¿cierto? En esos tiempos todavía vivía Shem, el hijo de Noah, de Noé, Shem y Eber, los cuales tenían una yeshiva, ¿cierto? Que es una casa de estudio donde se estudia la Torá. Y dice que la principal fuerza de las casas de estudio son sus líderes, los tzadikim, los justos, por cuyos nombres se las conoce. La mayoría de las yeshivot, en plural, son nombradas por los nombres de los líderes que las crearon o los que la presiden. Entonces dijo Dios: dos naciones hay en tu vientre y dos pueblos serán separados desde tus entrañas. El gobierno pasará de una nación a otra y la mayor servirá al menor. Y ahí podemos ver ya desde ya que todo esto que viene acerca de las dos naciones. Rashi también explica la frase el gobierno pasará de una nación a otra como significado que Jacob y Esaú lucharán en una constante batalla y que el ascenso de uno daría como resultado el descenso del otro, o sea, no pueden estar al mismo nivel. Esta dinámica se aplica también a la vida de cada uno de nosotros, de cada individuo. Uno no puede buscar la espiritualidad si al mismo tiempo si al mismo tiempo se dedica a lo material. O sea, eso es para hallar la mayor elevación, porque a veces lo material le toma demasiado tiempo a uno de su vida que muchas veces deja lo espiritual. Por eso la idea sería que alguna vez cesara todo el trabajo, y así lo va a hacer cuando llegue también la manifestación del Mashiach. El trabajo ya no habrá y nos dedicaremos solamente a lo espiritual. Y hoy en día usted que decidió a seguir lo espiritual, usted será de las personas que enseñen a esos que a lo mejor hoy día no les importa mucho. Entonces, es importante que para ese día nosotros estemos en esa fila. Que dice que el Mesías convencerá a todos. Ese será el poder de él. La persona debe ocuparse de las tareas espirituales, pues solo de esa manera podrá mantener e intensificar su conexión con Dios. ¿Quiere estar más cerca de Dios? No sé, dele más importancia a lo espiritual que a lo material. No quiere decir que de una deje su sustento, aunque Dios, si usted se dedica de lleno a lo espiritual, Dios de alguna forma lo va a sustentar. Dice que dos naciones hay en el vientre de Rivka y el gobierno pasará de una nación a otra. Incluso en el vientre Jacob buscó la divinidad y Esaú la idolatría. Se le comunicó a Rebeca que su embarazo no era de un hijo que serviría tanto a Dios como a los ídolos, sino de mellizos, uno de los cuales tenía fe en Dios y otro fe en los ídolos. Por eso que cuando nosotros fuimos puestos aquí como almas en dualidad, era como que si hubiese sido un solo hijo, Esaú y Jacob, los dos juntos. Así somos nosotros. Pero nosotros debemos buscar lo que hizo. Aprenderemos aquí de Rashi que la persona no puede tener ambas cosas, o creer en Dios o es idólatra. Al fortalecer nuestra fe podemos vencer aquellos rasgos que corresponden a la idolatría, como por ejemplo el orgullo, ¿no?, la ira y una fe mal dirigida. Además, fortaleciendo nuestra fe, debilitamos y anulamos las falsas creencias. Son muchas veces las religiosidades, cosas que a veces la transforman en cosas que van en contra de lo que Dios dice. Entonces este comentario de Rashi explica también el poder de la imaginación como opuesto a la sabiduría. Solo cuando anulemos nuestros pensamientos de ilusión, cierto, ilusorios, podremos alcanzar la verdadera sabiduría. Entonces, esta era la enseñanza del día de hoy, alusivo a esta parashá Toldot o Toledot, como también le dicen algunos
la diferencia entre sefardí y askenazí, ¿cierto? Toldot y Toledot, pero al final es lo mismo. Y entonces lo que aprendemos de esto es que no solamente tiene que estar el deseo de algo, sino que recordar quién es Abraham, recordar de qué linaje venimos principalmente, de qué esfera, de qué lado. Abraham, la bondad, combinada con la yegurá, el rigor, el deseo, se llega a engendrar un Jacob, un hombre corregido, una persona que puede vencer las fuerzas del mal, vencer a su Esau. Amén. Y esto sería, si hay alguien que quiera decir algo, un comentario, una pregunta, vaya. Tenemos 7 personas. Mi respeto para las mujeres, como decía en la conexión de la mañana, Jacob, siempre están ahí presentes. Y bien, si no hubiera nadie que quisiera decir algo, vamos a estar dando término a esta maravillosa conexión de esta semana. Y de aquí para adelante se pone muy buena, sigue esta novela. Y seguiremos estudiando la Torá porque la Torá nos libra de los juicios. Bendiciones, sean todos bendecidos en sus almas, en sus corazones, con sus familias. De aquí, de los secretos del cielo, un saludo para todos ustedes. Gracias a todos. Gracias, Miguel. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Gracias, Miguel. Shabbat shalom. Un abrazo. Shabbat shalom a todos. Bendiciones, Miguel. Muchas gracias por la pacha. Amén.